de las pentosas, del sorbitol, en la producción de elementos glicados y un aumento en general del estrés oxidativo. Todo ello, por diferentes mecanismos, van a afectar la microcirculación de diferentes órganos. En el caso de la nefropatía diabética, los principales afectados son los vasos propios del glomérulo, pero también puede existir alguna alteración en la membrana, en los podocitos, en las células epiteliales de los túbulos, incluso en el intersticio renal. Y todo eso a largo plazo va a provocar una caída del filtrado glomerular y por lo tanto, de forma crónica y persistente, va a desarrollar la famosa nefropatía diabética. Actualmente en México, solamente en México se considera la primera causa de insuficiencia renal crónica y obviamente pues sabemos que sus consecuencias son catastróficas para los pacientes. La primera clasificación que vamos a ver es esta que ven en pantalla. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Nefrología, ya tiene más de 10 años publicada. Y esta clasificación es una clasificación histológica que nos ayudan a ver la evolución de la enfermedad. Realmente es una enfermedad progresiva donde la manifestación histológica van a ser algunos cambios histológicos propios del parénquima y nos ayuda para saber la clasificación de la entidad en ese momento y también qué medidas podríamos nosotros ir llevando a cabo para evitar la progresión. Cuál sea la clasificación que ustedes suelen manejar, el chiste es que alcancemos a hacer esa clasificación. Tal vez ustedes, si se quedan como médicos generales o no realizan una especialidad que amerite enfermedades complejas, lo más seguro es que no vayan a llegar ustedes a utilizar esta clasificación, pero se las muestro solamente para que entiendan esa evolución histológica. Rápidamente consiste en 4 clases. La clase 1 es encontrar a través de una biopsia ya cambios leves o poco específicos, sobre todo en la membrana basal glomerular. En este punto, generalmente los pacientes no van a tener un deterioro de la función renal ni del filtrado glomerular en términos generales. La siguiente clasificación, la clase 2, básicamente habla de expansión mensangial y se divide a su vez en 2 categorías. La A, que es una expansión leve, que esta puede apenas ver, por ejemplo, algunas lesiones leves en aproximadamente 25% del mensangio, o bien la B, que es una expansión ya grave del mensangio. Aquí podemos ver incluso alteraciones ya a nivel glomerular, incluso con afectación de la cápsula. Incluso podemos ver nosotros inicio de linosis o incluso este proceso muy avanzado en la clase 2B. Para la 3 vamos a tener nosotros esclerosis nódulo y para la 4 vamos a tener glomerulosclerosis. También nos encontrar cansados de la renal del fibroblastoma. Vamos prácticamente en unos aspectos se pueden decir que realmente muy difíciles de ver. Realmente podemos reconocer otros la con lesiones tenemos eso ver los transversales, por ejemplo, lo que sería probablemente un túbulo proximal. Y bueno, básicamente las estructuras normales de un glomérulo. Ya cuando avanza todo esto prácticamente en la clasificación 2, sobre todo 2A y 2B, lo que va a existir va a ser la expansión mensangial y básicamente empezamos a ver una alteración en la cápsula de Bowman, por ejemplo, un aumento del espacio de intraglomerular y podemos comenzar a ver ya alteraciones en estructuras propias del glomérulo, así como un aumento incluso del intersticio, sobre todo aquellos que aumentan de la distancia entre los capilares y los túbulos. Los capilares peritubulares y las células tubulares. Son muy discretos, pero estos ya se ven bien marcados en la figura D, que probablemente correspondería a la clase 2B, donde la expansión mensangial con la pérdida de los núcleos, tanto de las células epiteliales en el glomérulo como en los túbulos, ya se ve ampliamente afectada. Podemos ver una alteración en la estructura de la cápsula de Bowman con un pequeño engrosamiento y obviamente el intersticio muy alterado, prácticamente con una pérdida de la celularidad. Esto es lo que se conoce como las alteraciones hialinosas, aunque bueno, también es poco específico esa clasificación.
Y ya para la clase 3 y 4, básicamente lo que vemos en la E y F es una clase 3, y en las partes de abajo, G y H, vemos la clase 4. Ya vemos aquí la presencia de los pequeños nódulos, esos nódulos de esclerosis, donde tenemos una pérdida de la anatomía de la relación entre los capilares y las células endoteliales, perdón, de las células epiteliales. Y por lo tanto ya la capacidad de filtración está comprometida. Así lo mismo lo pueden ver ustedes en el caso del intersticio con las células de los túbulos. Ven una alteración, una pérdida de la anatomía bastante importante, y esto obviamente acrecentado y generalizado con la pérdida de la estructura incluso de la cápsula. Ya no podemos identificar realmente una membrana basal ya en estas imágenes, y este ya corresponde a la clase 4 en una hialinosis ya muy profunda. Básicamente estas dos, la G y la H, es lo que correspondería a la glomerulosclerosis, y para este punto ya el filtrado glomerular ya es menor de ya es menor del 50%. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, vamos a empezar a aplicar ya el tipo de evaluación que vamos a realizar con los pacientes. Y yo les pediría a ustedes que al menos lo hiciéramos con los diabéticos. Pero recuerden los factores de riesgo y las poblaciones de riesgo. Prácticamente todos los pacientes hipertensos, con neuropatía obstructiva crónica, con antecedentes de litiasis o algún factor de riesgo o factor de susceptibilidad, ya son meritorios de una evaluación. Lo que vamos a hacer cuando tengamos al paciente ante nosotros es primero identificar si presenta o no factores de riesgo o diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y para eso podemos nosotros buscar marcadores de daño renal. Uno o más de ellos sería suficiente. Y por ejemplo, preguntaban, creo que el día de ayer, acerca de la presencia de albuminuria, si esto ya sería suficiente para considerar un marcador de daño renal. Bueno, la respuesta aquí se contesta. Tanto la albuminuria como anormalidades en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas o alguna anormalidad en la función de los túbulos, alguna alteración estructural por alguna situación, ya sea histológica o por imagen, y bien pacientes que tengan historia de trasplantes, esto ya se puede considerar un daño renal. Si el daño renal persiste por más de 3 meses y está asociado a una disminución del filtrado glomerular, y como criterio ponen menor de 60 mililitros minutos sobre superficie corporal, con eso ya podemos nosotros hacer el diagnóstico de nefropatía. En el caso del diabético, nefropatía diabética. Faltaría, por ejemplo, aquí clasificar con otros materiales, con otras score, para hacer el diagnóstico más fino, pero ya de antemano este paciente ya tiene una bandera roja y el tratamiento tiene que cambiar drásticamente. Incluso algunos antidiabéticos no se pueden ocupar con un deterioro avanzado de la función renal, o sea que tener bastante cuidado con eso. Bueno, aquí rápidamente pues tenemos las categorías de código, entonces vamos a utilizarlos, pues son ya una vez que nosotros determinamos que el sujeto tiene enfermedad renal crónica, el siguiente paso es el filtrado a través de la recolección de 24 horas. Lo pueden pedir ustedes, no necesitan ser internistas, ni nefrólogos, ni nada de eso para solicitarlo. Con médicos generales, como ortopedistas, como ginecólogos, como cirujanos, lo pueden pedir sin ningún problema. Lo piden y generalmente les van a dar dos valores. El filtrado glomerular calculado, que es el que se calcula a través del peso, del volumen y con la depuración de creatinina de 24 horas, y el corregido, que se ajusta a los parámetros propios del paciente. Entonces, generalmente les recomendamos que utilicen el filtrado glomerular ajustado. Otra ventaja de la recolección de orina de 24 horas es que les van a determinar el grado de proteinuria o de albuminuria en las mismas 24 horas. ¿Cuáles son los problemas de esta determinación? El error. Si el sujeto no recolecta adecuadamente, ya sea que le falte volumen o bien registre un mayor volumen de orina, eso puede supra o infraestimar demasiado la función. Entonces, otra recomendación que se da entre líneas en algunas guías es que se solicite 2 o 3 filtrados glomerulares a través de depuración de creatinina de 24 horas para poder hacer como que un promedio acerca de la depuración. Esto es costoso, es engorroso y pues puede incluso llevar a mayor error, pero tal vez sea la única forma de subsanarlo. Si no, como les comentaba también, el uso de las fórmulas MDR, SKD-EPI pueden ser útiles para clasificar el filtrado glomerular, para determinar, el filtrado glomerular, y ya con eso ustedes dan el siguiente paso, que es utilizar esta tabla para categorizarlo. Hasta ahí creo que todo es bastante sencillo y probablemente ya esto lo han hecho en pabellón ustedes. El siguiente paso es también clasificarlo a través de la presencia de albúmina,
Y esto es obviamente para poder integrarlo a la clasificación anterior y ver el riesgo de progresión y el pronóstico que va a tener ese tipo de pacientes. Entonces, es muy importante que determinemos la albuminuria. En algunas ocasiones corremos el error de malinterpretar albuminuria por proteinuria. Son situaciones completamente distintas. Pero también hay laboratorios que se resisten a medir la albuminuria, como el nuestro, y bueno, podemos utilizar como subrogado la proteinuria. También hay puntos de corte no bien establecidos, sinceramente, pero bueno, la clasificación que se debe de saber y haciéndolo de forma correcta es a través de la albúmina. Y vamos a tener los 3 estadios que también ya comentamos en alguna ocasión, A1, A2 y A3. Y con eso nosotros podemos obtener esa clasificación y ahora sí poder utilizar el semáforo para poder indicar el riesgo. Ya desde aquí, ya ustedes ya tienen un diagnóstico más formal. Me van a decir que tiene enfermedad renal crónica por los criterios que ya les mencioné. Me van a decir cuál es su estadio y cuál es su categoría de albuminuria. Y con eso ya me pueden decir ustedes cuál podría ser el riesgo de progresión, dependiendo de si es alto, bajo, medio o alto, perdón, alto, digo muy alto, medio y bajo, para poder considerar el pronóstico. Incluso en su historia clínica, si ustedes lo hicieran esto de antemano, pueden ponerle en el rubro de pronóstico ese pronóstico, cuánto tiene de riesgo, alto, riesgo medio, para progresar a insuficiencia renal. Y de esa manera ustedes también ya podrían incluso irlo considerando. Ya con eso ya va quedando muy fino. Si por alguna situación el paciente pudiera ser meritorio de una biopsia, pues le ponen la clase hasta el final, ¿no? Ya sea clase 2B, clase 3, clase 4, todavía podrían incluso afinar muchísimo mejor ese diagnóstico. Bueno, tenemos por ejemplo la prevalencia de la enfermedad renal y la enfermedad renal desafortunadamente sigue siendo una de las entidades con mayor prevalencia. Se considera que en los diabéticos la van a desarrollar de un 30 a un 40%. Hay cortes que incluso al momento del diagnóstico, ya más del 50% ya lo presentaban. Hay la famosa incidencia acumulada, que es el riesgo de presentar la enfermedad renal crónica por año a cierta cantidad de años. Por ejemplo, en este caso, la incidencia acumulada para diabetes tipo 1 llega a ser de 2.2 anual durante los siguientes 20 años, después del diagnóstico de diabetes, pero es de 7.8 a los 30 años después del diagnóstico en los diabéticos tipo 2, por ejemplo. Es bastante frecuente. Otro resultado de un estudio que hicieron en Australia, ellos a toda una población de diabéticos les calcularon sin ninguna intención y simplemente por cuestión de cribado la tasa de filtrado glomerular y encontraron que el 23%, o sea, prácticamente 1 de cada 4 diabéticos ya tenía filtrados glomerulares menos de 60 mililitros y por lo tanto ya cumplían con un criterio de enfermedad renal crónica y además 35%, es decir, 1 de cada 3 ya tenía elevada la albúmina urinaria y la creatinina. Entonces, esto quiere decir que es una enfermedad muy frecuente, bastante frecuente y además lente, porque los pacientes no conocían que lo tenían. ¿Cómo tenemos que abordar a los pacientes? Prácticamente a todos los diabéticos tenemos que buscarles factores de riesgo. Y los factores de riesgo, los 4 principales, se encuentran en el listados hasta arriba de la tabla. La asociación de diabetes con hipertensión es una fórmula para que los pacientes desarrollen enfermedad renal crónica. Es la peor combinación que se puede realizar. Desafortunadamente, 60% de los diabéticos en algún momento de su vida desarrolla hipertensión. Diabetes mal controlada, y esto es por obvio, simplemente la exposición a la hiperglucemia es lo que promueve las complicaciones microvasculares. Por lo tanto, pues aquí no hay pierde. El paciente debe de estar controlado lo más que se pueda y durante el mayor tiempo posible. También se ha asociado de una forma no causal el colesterol, cifras mayores de 200 miligramos, y obviamente también el aumento persistente de la albuminuria, que aumenta el riesgo, sobre todo de desarrollar enfermedad renal crónica, aquí tengo un error, hasta 17.5 veces el riesgo relativo. Entonces no hay de otra. Pacientes que tengan hipertensos, que tengan la glucosa elevada, el colesterol elevado y el aumento, y más bien el aumento de la albúmina en orina, ya son factores de riesgos de progresión y son banderas rojas en este caso. Sin embargo, también se han asociado otras cosas que son menos frecuentes, pero que tienen un riesgo relativo muy similar a estos principales factores de riesgo. Por ejemplo, el haber tenido una lesión renal aguda en la vida
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y aquí es bastante preocupante. Por ejemplo, ahorita en la pandemia del COVID, muchos pacientes por la sepsis asociada a la neumonía por COVID desarrollaron lesión renal aguda. Y en unos estudios preliminares de un trabajo que nosotros realizamos, aumentaba hasta 17 veces el riesgo relativo para desarrollar complicaciones en hospitalización y hasta 53, o sea, es algo gigantesco, 53 el odds ratio para requerir cuidados de terapia intensiva. Un evento de lesión renal aguda. Entonces, lesión renal aguda siempre se asocia con los peores pronósticos de evolución. En el caso de la nefropatía diabética, los diabéticos que hayan tenido una lesión renal aguda pueden tener con más riesgo enfermedad renal crónica. Y la vez que la lesión renal aguda la pueden llevar, la pueden sufrir por muchas cosas y a veces muy sencillas. Imagínense, una persona que esté vomitando mucho, que tenga diarrea, que se deshidrate por cualquier razón, que tenga, cosas tan sencillas como una diarrea, ya te pueden provocar una lesión renal aguda. Imagínense el impacto de esa lesión renal aguda a futuro. O sea, te predispone a enfermedad renal crónica. Entonces vean lo susceptibles que son este tipo de pacientes. Otros factores ya igual importantes, pero con menos riesgo, es la edad mayor de 61 años, las mujeres, la deficiencia de vitamina D, un evento de cetoacidosis diabética. Mucha gente debuta con la cetoacidosis diabética, entonces ya su pronóstico de enfermedad renal se hace sombrío nada más por eso, y bien que se asocien otras complicaciones microvasculares. Entonces, ustedes tienen que hacer siempre en sus pacientes diabéticos una búsqueda intencionada de 3 lesiones microvasculares: nefropatía diabética, neuropatía diabética y retinopatía diabética. Y hay que buscarlas de forma sistematizada. Las guías, por ejemplo, las del ADA del 2021, recomiendan ese tipo de cribados al menos una vez al año. Bueno, por la alta frecuencia aquí en México, mucha gente ha recomendado que lo hagamos cada 6 meses. Tal vez incluso ustedes, algún médico o algún residente, les habrá pedido que lleven interconsulta a oftalmología para los diabéticos, simplemente para la búsqueda de la retinopatía. La realidad es que tampoco requerimos el apoyo de los oftalmólogos. O sea, si ustedes sacan de su maletín de exploración el oftalmoscopio, con eso ustedes pueden observar el fondo de ojo y identificar una lesión por retinopatía diabética. O bien, y las pruebas, por ejemplo, de neuropatía diabética también son muy sencillas de hacer. Si ustedes las realizan a sus pacientes en el momento de su ingreso, ya sabrán automáticamente si el paciente no factores de riesgo de enfermedad renal. O sea, realmente es bastante sencillo. Ahora, la etiología de la nefropatía diabética, pues como les mencionaba al principio, es muy clara. Es la glomerulosclerosis diabética. Claro que es una membrana y células epiteliales y que es progresiva y que pasa por una expansión de la glomerulosclerosis. Básicamente esa es la evolución de la nefropatía diabética. Ahora, también se considera como tal una enfermedad del parénquima renal, no afecta generalmente las partes excretoras de la orina, y bueno, generalmente también se acepta que hay que descartar otras causas además de la glomerulosclerosis diabética. Ha habido varios estudios, diferentes puntos de corte, diferentes prevalencias, pero hay cortes que mencionan un 15 hasta un 30% de los pacientes que tienen diabéticos con enfermedad renal crónica, que esta no se debe a la diabetes. O sea, imagínense, tengo 100 diabéticos con enfermedad renal crónica, 15 a 30 de ellos no tienen enfermedad renal por culpa de la diabetes, sino por otras causas. Esto obliga a que todos los pacientes que lleguen con enfermedad renal crónica y diabetes no la adjudiquemos directamente de forma causal. Y es a veces lo que hacemos por vicio, sinceramente. Vemos que el paciente llega con enfermedad renal crónica, preguntamos, ¿es diabético? Sí, es por culpa de la diabetes. Y lo asumimos como un hecho. Y no. Realmente hasta un 15 o 30% podría deberse a otras cosas, a la hipertensión, a una glomerulopatía primaria, a una uropatía obstructiva, a cualquier otra cosa, y no necesariamente a la diabetes. Entonces, siempre que identifiquemos un caso nuevo, sí es justo que hagamos una evaluación para buscar la etiología. A veces es muy sencillo, porque si el paciente llega con enfermedad renal y es diabético, le buscamos neuropatía diabética y fondo de ojo. Así automáticamente. Si ya encontramos lesiones microvasculares en estos sitios, pues casi es obvio y ya la verdad es que el riesgo
de que sea por la diabetes, pues ya es muy alto. Entonces ya prácticamente sí lo podríamos dar por un hecho. Pero hemos tenido pacientes en los cuales los examinamos, no tienen el patrón de una glomerulopatía, de una afección glomerulomembranosa o algo por el estilo, sino más bien tienen un fenotipo los pacientes como túbulo intersticial. Son pacientes que llegan y si no es porque conocemos su creatinina y su depuración de creatinina, realmente ni siquiera parecen enfermos renales. No se hiperpigmentan, no se dematizan de la cara, siguen orinando con buenos volúmenes, realmente uno los ve y pareciera que no son enfermos renales. Y generalmente eso obedece a que la lesión que ellos tienen en su nefrona no es glomerular, sino tal vez túbulo intersticial, por decir algo. Pero como vienen siendo diabéticos, uno automáticamente le adjudica que esa podría ser la causa. Entonces, sí es bueno, por ejemplo, que cuando llega un paciente diabético, busquen subrogados de lesiones de microvasculares. Si las tiene, bueno, podríamos tal vez obviar más pruebas y pensar que la enfermedad renal crónica se debe a esto. Pero si no lo tiene, a pesar de ser diabético, sí es meritorio de hacer otro análisis muchísimo más profundo. ¿Qué tenemos en la patogénesis de esta enfermedad? Bueno, en términos generales, se considera una enfermedad pluripatológica, también la nefropatía diabética. Tiene muchos factores, incluso se han descrito hasta 4 hipótesis patogénicas a nivel del riñón, y una de ellas involucra acción física, es decir, el aumento de la presión extrínseca por el sobrepeso. O sea, incluso el hecho de que un paciente está gordito, ya con eso te puede predisponer a la enfermedad renal crónica. Entonces, la patología se considera pluripatológica, son muchos factores que se tienen que juntar para poder desarrollar la enfermedad, pero bueno, lo primero que va a ocurrir va a ser una hiperplasia de las células epiteliales, y esto nos va a causar un evento hemodinámico, y el evento hemodinámico va a ser una hiperperfusión glomerular con una hiperfiltración. Entonces, hoy por hoy se reconoce, aunque no digamos oficialmente, pero sí se reconoce que la hiperfiltración podría considerarse el primer cambio hemodinámico de la nefropatía diabética, y esto puede incluso adelantarse hasta semanas o meses de la aparición de algún otro factor o marcador de daño renal. Generalmente aquí una característica ya en esta etapa muy avanzada es que el paciente va a orinar, va a tener un filtrado glomerular muy elevado, y además se va a asociar a pérdida de albúmina. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente considera que es malo que un sujeto orine proteínas? Bueno, debido a su carga negativa que tiene, al momento de que pasa a través de los vasos, va a causar una interacción con diferentes receptores y con las propias células epiteliales. Y esto va a causar una respuesta inflamatoria. Entonces, una vez que esa respuesta inflamatoria se prende, va a haber una activación de múltiples mediadores inflamatorios, y esto aunado al fenómeno que provoca al mismo tiempo la elevación de la glucosa, la elevación de la presión arterial o el colesterol, que ya dijimos que no son factores de riesgo de mal pronóstico. Entonces lo que va a ocurrir aquí es se va a activar un proceso inflamatorio que va a involucrar partes y segmentos del túbulo con el intersticio. Entonces, por eso es malo la proteinuria, porque nosotros favorecemos un ambiente de esa calidad y, por lo tanto, cambios inflamatorios a nivel del parénquima renal. ¿Y qué van a hacer esos procesos inflamatorios en el parénquima renal? Pues daños estructurales, como, y estas palabras les van a sonar nuevamente, engrosamiento de la membrana basal glomerular. Piensen nada más clase 1, clase 2, B, por ejemplo. Hipertrofia glomerular, clase 2A y 2B. Y al final glomerulosclerosis con expansiones de las células, clase 3 y clase 4. Entonces, básicamente, este proceso inflamatorio persistente y crónico que da la presencia de proteínas en el túbulo y en el intersticio, más el proceso inflamatorio de las complicaciones de la diabetes, lo que van a provocar son los cambios estructurales que nosotros vemos en la toma de biopsia de los pacientes. Entonces, ¿cómo iniciaría clínicamente este paciente? Bueno, en ese mismo orden, el paciente que tiene un filtrado glomerular de 95 normal, de pronto comienza a orinar 120 a 140, y después comienzan todos los cambios proliferativos hasta que el sujeto comienza a llegar a una etapa 2B, 3, y entonces comienza a perder el filtrado glomerular de una forma muy acelerada, y a los 6 meses ya tiene la mitad del filtrado glomerular, y lo más seguro es que en menos de un año ya llega al estadio 4. Ya de ahí es muy variable la progresión de la enfermedad, pero si esto no se detiene, un modelo que se hizo con diabéticos tipo 1, no es tipo 2, pero
diagnosticaba que después de esto, a los 5 años, ya tenemos la insuficiencia renal establecida. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Sobre todo por el nivel de trabajo que ahorita se les encarga. Bueno, hacer una buena historia clínica. Y volvemos a lo mismo. O sea, muy complejo, mucha biopsia, muchas clasificaciones, pero siempre el inicio de un buen abordaje de este tipo de complicaciones es la historia clínica. Entonces, hay que tener primero datos importantes. Es asintomática la enfermedad en la mayoría del tiempo de evolución. Entonces, cuando el paciente llega, muchas veces dices que tiene enfermedad renal crónica y el paciente te contesta, pues yo me siento bien. Es que no duele, es asintomática y eso hay que explicárselo muy bien. En el momento que empieza a dar síntomas la enfermedad renal, es que empieza a desarrollar síndrome nefrótico, se hincha el paciente, hay disgeusia, hay aumento de la urea, hay síndrome urémico, se asocia a anemia. En el momento que la enfermedad se vuelve sintomática, en ese momento ya está en etapa terminal y no hay mucho que se le pueda ofrecer. Y eso hay que explicarlo de forma constante a los pacientes, porque también hay una idiosincrasia cultural donde si no duele y no mancha y no es escandaloso y no sangra, no es enfermedad. Y así la gente lo comprende. Entonces hay que decirle que no, que existen las enfermedades degenerativas donde en la gran mayoría del tiempo esas enfermedades no hay síntomas. Es más, yo muchas veces tengo hasta ya una cantaleta con los pacientes que les digo, enfermedades que inician asintomático pero son catastróficas. O sea, ya cuando te dan problemas es porque ya está muy avanzado. VIH, cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Ya de esa manera como que los voy ubicando en el tiempo y en la severidad. Igual que el VIH en las primeras semanas, meses, salvo la reacción aguda, pues es asintomática. Pero cuando te empieza a dar problemas y aparecen los oportunistas, te estás casi muriendo. Lo mismo con el cáncer. Todos los cánceres siempre son asintomáticos en su inicio y ya cuando empiezan a dar síntomas es porque ya están en una etapa muy avanzada. Lo mismo pasa con la diabetes, con la hipertensión y de esa manera como que lo van comprendiendo. Y obviamente rematan con la enfermedad renal crónica. Y de esa manera logramos todavía un poquito más de comprensión. Por lo tanto, ¿cómo van a identificar ustedes? A través de un cribado, que es un cribado, un tamizaje. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar de forma intencionada los marcadores de daño renal que ya hemos platicado. Otro tips en la clínica, pues busquen subrogados de microangiopatía, como retinopatía diabética y como neuropatía diabética. Si lo tienen, lo más seguro es que ya tengan también lesiones a nivel renal. Y clínicamente lo que vamos a buscar va a ser el edema. Ya platicamos mucho del edema, que prácticamente es la antesala de cualquier glomerulopatía. La hipertensión secundaria, siempre, sobre todo en gente menor de 40 años, busquen de forma intencionada otras causas de hipertensión. No lo dejen como esencial, o sea, lo más seguro es que si haya una explicación de esa hipertensión. Y datos de retinopatía, los más fáciles de buscar, pues la presencia, por ejemplo, de las aneurismas, hemorragias de la vasculatura y lesiones algodonosas en el caso de los diabéticos. También podemos nosotros, en caso de que no podamos realizar una depuración de creatinina, utilizar otros subrogados también, como por ejemplo la detección de la albuminuria. Esa puede ser por algunos coeficientes, como la relación albúmina-creatinina. Si es mayor de 300 se considera macroalbuminuria, si va de 300 a 30, microalbuminuria, básicamente. En los pacientes diabéticos tipo 1 se sugiere las detecciones tempranas de los diabéticos tipo 2 se sugieren los cribados tempranos y diabéticos tipo 1 podemos esperar hasta los 5 o 10 años de edad. La regla generalmente cuando utilizamos este tipo de coeficientes es confirmarlo siempre 2 veces y considerar si no existe alguna otra causa, sobre todo si yo no encontrara subrogados de microangiopatía o si el aumento de la proteinuria o del deterioro síndrome nefrótico sea muy acelerado. Ahí tal vez estaríamos en el contexto de una glomerulopatía primaria, tal vez rápidamente progresiva, porque vaya, a fin de cuentas los diabéticos también son personas y tienen todo el derecho de sufrir algún trastorno autoinmune o de las que vimos como glomerulopatía primaria. Entonces ellos podrían también desarrollarla, pero esto hay que buscarlo con mucha atención, sobre todo con el objetivo de no perder el diagnóstico. La hipertensión refractaria, ya vimos las causas de esta, y bueno, sedimento urinario activo, como en el caso de lupus. Entonces, diabético tipo 2, desde que detecto que es diabético tipo 2, inicio la detección anual.
Y cuando tienes diabético tipo 1, empezó la detección a partir de los 5 años. Adelantándome algunas preguntas, mucha gente, de compañeros internos, nos preguntan que por qué diabético tipo 1 me tengo que esperar más de 5 años si es más severa, y en el diabético tipo 2 lo tengo que hacer luego, si, cuando se supone que es menos grave. La explicación es muy sencilla. En el diabético tipo 1 siempre sabemos cuándo se volvió diabético tipo 1, porque cuando debuta como diabético generalmente es muy escandaloso ese debut, siempre con cetoacidosis diabética. Entonces casi sabemos año, mes, día y hora de cuándo se volvió diabético o cuándo debutó con ese tipo de trastornos. Pero en el caso del diabético tipo 2 no lo sabemos. Muchas veces cuando el paciente llega con nosotros y le detectamos la diabetes, lo más seguro es que ya lleve varios años siendo diabético, pero el paciente no se había dado cuenta. Ahorita por norma no oficial o por consenso, se ha propuesto que si yo detecto el día de hoy un diabético tipo 2, tengo que asumir que ya lleva 10 años de ser diabético, así automáticamente. Por lo tanto, si tiene más de 10 años de ser diabético, pues es meritorio que hoy mismo que lo detecte como diabético, hoy le haga los cribados de enfermedad renal crónica. Y en el diabético tipo 1, pues como sabemos exactamente en qué momento, bueno, no exactamente, pero sí con mucha precisión cuándo se volvió diabético, pues si él hago las pruebas en ese momento, lo más seguro es que no encuentre complicaciones renales. Me voy a esperar 5 años para ver si las encontramos para entonces. ¿Qué va a incluir esta detección de tamizaje? Bueno, lo más fácil o lo más conveniente es buscar la excreción de albúmina en orina, ya sea por el coeficiente albúmina urinaria creatinina, ya sea por una estimación del filtrado glomerular, la cual podemos hacerla con fórmula, eso es lo que se refiere con estimación, o bien medirlo directamente el aclaramiento de la creatinina con orina de 24 horas. Esa podría ser la situación. Y la biopsia renal, de hecho, le dieron mucha importancia a partir de la guía del 2018 a la biopsia renal del paciente diabético. Antiguamente, era uno de los 3 grupos en los cuales no estaba muy indicada de forma de cribado el uso de la biopsia renal, eran los diabéticos, pero actualmente como que se le está dando mucho impulso a que sí se biopsien. Realmente si el paciente, yo lo dejaría para un diagnóstico diferencial, si el paciente comparte clínica de una glomerulopatía aguda versus una glomerulopatía crónica por daño microvascular asociado a diabetes, entonces para hacer diagnóstico diferencial tal vez sea prudente hacer la biopsia. Si no, pues no sería muy necesario, sinceramente, hacerlo en los diabéticos, aunque, vaya, esto se los digo hoy, 21, pero tiene más o menos manejándose con cierta controversia desde hace 3 años. Entonces, tal vez en el 22 y en el 23 les digo que sí hay que hacerla a todos los diabéticos. Nada más manténganse actualizados en esa información, porque no sabemos en qué va a terminar esta parte. Rápidamente como recordatorio, las estimaciones las vamos a hacer entonces con fórmula, y bueno, las dos más recomendadas en el diabético es el MDRD y la de CKD-EPI. Y bueno, otro tipo de estimaciones también son con los coeficientes de albúmina urinaria, creatinina, una muestra al azar, y la podemos categorizar, como ya se los había mencionado, en micro o macroalbuminuria. Y si lo vamos a utilizar este tipo de estimación, nada más recuerden realizarlo en 2 ocasiones, de forma separada en un periodo de 3 a 6 meses para que tengan el valor confiable. No se puede hacer en presencia de alguna lesión, sangrado o infección de tracto urinario, porque se puede infra o supraestimar la medición. El tratamiento de la enfermedad renal crónica, como ya lo hemos hablado anteriormente, es bastante complejo. Parte de eso es el cuidado de los factores de progresión y obviamente buscar un cambio de estilo de vida adecuado para el paciente. Les menciono la gran generalidad, pero realmente tal vez a ustedes ya no les toque hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, tal vez apoyar el seguimiento o la adherencia de este tipo de tratamiento a los pacientes, nada más. Lo primero es la alimentación. La dieta se recomienda si es que el paciente no tiene tratamiento de sustitución de función renal y solamente se encuentra tal vez en estadios 3, estadios 4, restricción de proteínas a 0.8 gramos kilogramo de peso día. Dieta hipocalórica, una dieta restrictiva, y se ha descrito un beneficio con el uso de algunos polifenoles. Aunque todavía no está 100% demostrado los apoyos con aminoácidos y otro tipo de sustancias, hay corrientes, como en todo, donde algunos nefrólogos lo suelen pedir.
y lo administran para evitar la progresión de la enfermedad. Realmente los estudios no han sido muy claros, he revisado muchísimos y la verdad es que no podía yo dictar una recomendación de esas sustancias. Pero lo que sí dicta ya desde hace mucho tiempo el ADA es estas 4 que ven en pantalla. Tratamiento farmacológico realmente no lo hay, se puede utilizar algún efecto de nefroprotección farmacológica, que es lo que puede ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad. Y de esta, pues, también hay ciertas controversias, pero yo les voy a dar lo que las guías les mencionan de una forma un poquito aterrizadas. Primero, el tratamiento farmacológico busca el efecto nefroprotector, realmente no va a corregir nada estructuralmente. Y en eso el primer medicamento es el IECA, puede ser a dosis antihipertensivas o a dosis medias, pero el IECA sí ha demostrado tener un efecto protector y además combate la proteinuria a nivel renal. Ha llegado a bajar incluso rangos bastante altos de proteinuria, lo logra combatir eficazmente y tal vez entre todos los medicamentos sea el mejor. Ahora, en caso de que haya intolerancia a los IECAs, entonces podemos echar mano de los de ARA. Prácticamente este tipo de antagonistas, la indicación para ellos es la asociación de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Si tenemos esa tríada patológica, entonces podemos nosotros utilizar este tipo de fármacos. O bien cuando tengamos, por ejemplo, macroproteinuria de entrada, o sea, que lo hemos detectado ya muy tardíamente, también podríamos echar en ARA, pero el principal medicamento son los IECAs. Prácticamente si nosotros sospechamos que la nefropatía es exclusivamente diabética y no hay otro factor de riesgos, se recomiendan los IECAs, y si tenemos la asociación de diabetes y hipertensión, empezamos con los ARAs. Ha habido muchos otros fármacos que se han probado, sobre todo con el objetivo de disminuir o de combatir un poco la progresión de la enfermedad, pero la evidencia realmente sí es bastante débil. Se los pongo porque lo más seguro es que conozcan personal que lo va a dar. Entre ellos estaba la famosa pitavastatina, una estatina que entra entre los protocolos de manejo con estatinas no intensivos. La pitavastatina básicamente ya se reserva para el uso de la proteinuria. O sea, esa sería la indicación muy precisa. Proteinuria, enfermedad renal crónica y diabético, básicamente. Y el otro es la pentoxifilina, que hoy por hoy todavía sigue siendo muy utilizada. No hay una causalidad directa, pero sí hay una asociación con la disminución de la proteinuria. Ok, muy bien. Voy a hacer una pequeña pausa porque no voy a poder terminar y me restan 15 segundos. Entonces les voy a pedir a todos que nos volvamos a reconectar ya para finalizar y despedirnos.